Entonces, la secuencia de juego del Panzer Die está compuesta por tres fases, las cuales son el lanzamiento de los dados Panzer, el movimiento, luego está la fase de movimiento por el campo o el utilizar los ítems de nuestro 334. Es más, después de la fase de lanzar los dados básicos, tenemos que resolver cada uno de nuestros dados básicos, los dados de acción, que son los que ocupan estas casillas. Y luego de eso viene el movimiento de nuestro Panzer por el campo y ahí resolver en los casos en los que se encuentre en algún poblado o haya llegado a alguno de los ítems marcados. Y luego la fase final de cada turno es la fase de disparo Panzer, que es el momento, el turno en que los Panzer nos atacan a nosotros infligiéndonos daño. Esto lo ilustraremos más adelante. Entonces vamos a hacer un ejemplo un ejemplo muy ilustrativo de cómo sería una partida teniendo en cuenta esta preparación de juego. Es decir, tenemos nuestro Panzer aquí en la posición número 4. Tenemos cargados todas nuestra torreta, tenemos nuestro combustible, nuestra munición, tenemos nuestro tanque en perfectas condiciones de blindaje y salimos al campo de batalla. Entonces para esto lanzamos nuestros dados. Tenemos estos resultados. Tenemos resultados de 4, resultados de 5 y resultados de 6. ¿Qué posibilidades tenemos para este ejemplo? Realmente, como recordaremos, los resultados 4 nos permiten hacer reparaciones a nuestro tanque, pero como en este instante preciso nuestro tanque no ha sufrido ningún daño, puesto que todos sus cubos se encuentran en la máxima puntuación, entonces no es necesario utilizar estos dados. El efecto de estos dados lo perdemos para este turno. Lo mismo sucede con los resultados 5, que son los que nos permiten hacer disparos, puesto que como ninguno de los dados de acción resultó siendo un dado Panzer, entonces todavía no nos hemos encontrado con tanques enemigos que sean una amenaza o a la cual nosotros podamos representar una amenaza para ellos. Las únicas posibilidades que tenemos para este turno es movernos por el tanque, puesto que hemos tenido dos dados con los resultados número 6 y son los que están asociados al movimiento por el campo de batalla. Entonces se nos ha permitido avanzar una casilla por un dado y dos casillas por un dado adicional, es decir, podemos avanzar 3 casillas. Entonces para nuestro caso vamos a mover hacia nuestra meta en línea recta 3 casillas, 1, 2, 3. Aquí podemos ver que como nuestras casillas son hexagonales, nosotros realmente podemos no movernos en un turno solo en línea recta, sino también hacer un giro. Aquí podemos observar muy bien. Si salimos del punto 4 y voy a mover 3 casillas, tengo la posibilidad de mover 1, 2, 3 y terminar mi movimiento acá. Pero también tengo la posibilidad de terminar mi movimiento en un poblado, es decir, en esta casita, mediante este movimiento 1, 2, 3. Luego yo decido por mi conveniencia hacer este movimiento y terminar mi movimiento en una casilla hexagonal identificada con una casa. ¿Qué sucede? Pues que he entrado a un poblado y los alemanes en su huida hemos encontrado que han dejado objetos, munición, armas, que también la misma población de las villas están apoyando al ejército rojo que está llegando a liberarlos. Entonces, para saber qué objetos hemos encontrado para nuestro tanque o para nuestra infantería, lanzamos un dado y pasamos a resolver de acuerdo a lo que esté consignado en estas cajas. Entonces, como ejemplo, obtenemos el resultado número 5. Entonces resolvemos el efecto de esta caja número 5. Este resultado número 5 nos quiere decir que tenemos la posibilidad de tener 3 unidades de combustible para nuestro 34, más 3 unidades de cóctel molotov para nuestra infantería, o 3 unidades o 3 perros bomba para nuestra infantería, cuyas bondades en nuestro ataque contra los Panzer tendremos oportunidad de utilizar cuando sea su debido turno. Entonces yo decido escoger
Algo que no marqué fue que como me moví 6 hexágonos, digo, perdón, 3 hexágonos, debo también marcar 3 casillas de combustible, puesto que pues me he movido. Entonces marco aquí combustible ha descendido de 23 a 20. Pero entonces, como he llegado a un poblado y el poblado me ha reivindicado con 3 unidades de combustible, pues entonces yo muevo nuevamente hacia arriba 3 casillas mi cubo de combustible, es decir, vuelvo a mi posición original: 20, 21, 22 y 23. Entonces, para nuestro ejemplo, aunque he avanzado y no me he encontrado todavía con Panzers, con dados Panzer, ya he logrado avanzar un poco, he logrado entrar a un poblado, he recargado poco combustible que he gastado y ahorita tengo la posibilidad de recoger 3 cócteles Molotov para mi infantería, 3 perros armados con bombas. Entonces, para mi ejemplo, yo siempre que puedo evito utilizar los perritos, entonces escojo 3 unidades de cóctel Molotov. Así que aquí cargo, aquí marco 1, 2, 3. ¿Qué dice el cóctel Molotov? 2 cócteles Molotov equivalen a un disparo contra un Panzer. 1 equivale a un disparo contra un cañón antitanque. Estos cañones antitanque son los que se encuentran aquí en la parte final de nuestro mapa antes de llegar a la meta. Entonces, más adelante en nuestro tercer turno, o en el turno que corresponda, y cuando me vea atacado por dados Panzer o por este tipo de artillería, pues tendré ocasión de utilizar los 3 cócteles Molotov. Ha llegado el turno para lanzar los dados de disparo Panzer, pero en este caso no tiene todavía sentido, puesto que no tenemos ningún dado Panzer avanzando. No va a tener ningún sentido lanzarlo. Así que volvemos a lanzar otra vez nuestros dados básicos para determinar cuál va a ser nuestras siguientes condiciones de batalla. Para ser un poco más ilustrativo con el mecanismo del juego y el rol de cada uno de los dados de acción y cómo se convierten en dados Panzer, voy a determinar arbitrariamente los resultados de estos 6 dados básicos. Supongamos que nos ha salido un resultado de 3, 1, 2, 2, 5 y 2. Entonces tenemos los resultados 2, 2, 2 y 3, los cuales son dados Panzer, y tenemos los resultados 5 y 1, que son dados de acción. Esos se colocan en su caja respectiva, es decir, el 1 con el resultado número 1 aquí, los dados con resultado número 5 aquí, y tenemos 4 dados Panzer para ubicar en 5 cajas correspondientes para ese tipo de dados. Entonces nosotros tenemos libertad de dónde colocar cada uno de estos dados. Es decir, yo decido colocar el dado de resultado número 3 y los otros dados los pongo en estas cajas, teniendo 4 cajas ocupadas de 5. Entonces, en este caso, yo ya me encuentro en una situación bastante peligrosa, puesto que ya pasar de no encontrarme ningún tanque Panzer, ningún dado Panzer, a encontrarme 4 dados Panzer, mientras que yo en este caso solo tengo un dado que me permite hacer un disparo, pero tengo también las órdenes por radio. Estas órdenes por radio, como había mencionado antes, me permite cambiarle el resultado a un dado, o también permite cambiarse el resultado a sí mismo. Entonces, lo más conveniente, lo más natural que un jugador podría hacer en este caso es cambiar el resultado 1 al resultado 5, con lo cual tendríamos 1 y 1 más 1, 3 disparos que podemos hacer a nuestros dados Panzer. Entonces procedemos a eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer nuestros disparos a los dados Panzer? Tenemos que tener en cuenta el resultado de cada uno de estos dados. Aquí tenemos 2, 2, 2 y aquí tenemos 3. Este resultado nos indica cuántos disparos tenemos que hacerle a cada uno de estos dados para poder
sacarlo, para destruirlo y sacarlo de nuestra hoja de juego y recuperar este dado, porque queda bloqueado hasta que no salga, hasta que no hayamos destruido el dado Panzer. Él no puede salir de esta hoja de juego. Entonces tengo 3 disparos. Entonces supongamos que yo quiero hacer un disparo. Voy a hacerle 2 disparos a este número 2 para sacarlo. Es decir, como le hice 2, yo lo saco del juego. Le hago 2 disparos para sacarlo del juego. Porque él desciende de la categoría 2 a 0. Es decir, le hago un disparo, toma, y queda en 1, y luego le hago el otro disparo y con eso destruyo el dado y él sale del juego. Y entonces recordando que he hecho 2 disparos, entonces marco 2 casillas descendentes en mi contador de munición. Paso de tener 26 unidades de munición a 24 unidades de munición. Aún me resta un dado más, un disparo más para hacerle a uno de los dados. Entonces supongamos que yo quiero dispararle a este dado que tiene resultado número 3 y se encuentra en esta casilla. Entonces al hacerle un disparo, el número o la cara de este dado desciende del número 3 al número 2, así sucesivamente hasta que yo le haga disparos y lo saque totalmente de la hoja de juego. Entonces esta es la nueva situación. También tengo la oportunidad de hacer disparos con la infantería, es decir, de utilizar las unidades de cóctel molotov, una total, o dos, más bien 2 unidades, para hacerle un disparo. Y es más, lo voy a hacer, mira, dos unidades de cóctel molotov equivalen a un disparo contra un dado Panzer. Entonces voy a utilizarlo. La ayuda de la infantería es muy importante para poder destruir los dados Panzer, puesto que llegarán ocasiones en que se nos llenen la hoja de dados Panzer y no tengamos dados de acción que nos permitan hacer disparos. Entonces es ahí cuando tenemos que recurrir a los ítems o a los recursos a los que haya encontrado la infantería para que nos brinden ese apoyo. A veces es importante guardar esos recursos para momentos de más urgentes, o en este momento puedo también darme la libertad de utilizar 2 unidades y hacer un disparo para bajarle el nivel a uno de estos dados Panzer. Entonces yo decido dispararle a este dado Panzer y él desciende de la cana número 2 a la cana número 1. Y con eso termina la fase de lanzamiento de los dados básicos y el ataque a los dados Panzer. Ahora viene la fase de disparo Panzer. Bueno, como tenemos presente que nos encontramos en una casilla blanca, apenas estamos comenzando nuestro juego, todavía no se ha puesto dura nuestra batalla, entonces hacemos el lanzamiento de un solo dado de disparo Panzer. Pongamos que por ejemplo tengo un resultado de 6, entonces yo lanzo mi dado y tengo un resultado de 6. ¿Qué significa este resultado 6? Que las cajas que se encuentren ocupadas, que cada una de estas 5 cajas que se encuentren ocupadas por dados Panzer y estén marcadas, etiquetadas o selladas con estos resultados de número 6, hacen un disparo contra nuestro tanque T-34 blindado. Es decir, este resultado es bastante catastrófico para nosotros, puesto que tenemos aquí un dado Panzer ocupando esta caja que en efecto tiene el resultado número 6 marcado, e igualmente en esta esquina también tenemos el resultado 6 marcado. En el nivel de dificultad más